Hola, mi nombre es Maite, soy profesora de español aquí en Bedford School, llevo 3 años y en total viviendo en Inglaterra pues llevo 5 años. Yo soy de Málaga, que está en la comunidad autónoma de Andalucía, en España, pero aunque yo me considero de Málaga, en realidad nací en Cádiz y luego estuve viviendo durante 10 años en Sevilla. Además de vivir en Málaga, pues también dentro de España he estado 2 años viviendo en Valladolid, que sería una ciudad que está a hora y media al norte de Madrid. Pero bueno, yo siempre digo que soy de Málaga y para hablar un poco de Málaga, de nuestro acento, que sería el acento andaluz, pues quería comentar un par de rasgos que son muy característicos nuestros. En Málaga, por ejemplo, en una misma provincia, encontramos gente que sesea y gente que cecea. Por ejemplo, el seseo vendría a ser utilizar la S en casos donde no deberíamos utilizarlo. Si quisiera decir la palabra zapato, shoe, pues diría zapato. Y ahí estaría haciendo mención al seseo. Hay gente que habla y dice zapato, me queda grande, por ejemplo. Sin embargo, el ceceo encontramos gente que cecea y utiliza el sonido Z o C, de manera un poco cuando no tendría que utilizarlo, para hacer alusión a palabras como casa, para decir house, pues dirían caza. Y entonces hablarían utilizando este tipo de sonido por exceso. Y bueno, eso es algo muy típico que podemos encontrar en toda Andalucía, no solamente en Málaga, pero es verdad que en mi provincia encontramos tanto seseo como ceceo y luego, por ejemplo, aspirar palabras, ¿no? Las S finales no se utilizarían. Y si quisiera decir, por ejemplo, zapato, si soy seseante diría zapato. Si lo digo en plural serían zapatos. Aspiraríamos esa S final y no diríamos zapatos. Así que ahí os dejo pues 3 rasgos nuestros, que sería el seseo, el ceceo y, por ejemplo, la aspiración de la S final a final de palabra, que para nosotros pues muchas veces no existe y la damos pues por dada y por sabida, porque nosotros sí la identificamos, aunque a lo mejor otra gente de fuera no. Hasta luego.